Ven y tómate con nosotros el último café. Ellos pensaban que yo era un infiltrado, o de la policía, o yo no sé de quién, pensaban que yo me había infiltrado allí y comenzaron a interrogarme, hasta que alguien dijo, bueno, ¿y ese HP qué hace aquí? ¿Quién es? Entonces le contesta Uriel, que es un gran amigo mío, es habitante de calle, cachivachero, le contesta, él no es ñero, él es fray. Y responde el otro, bueno, es fraiñero. Y así es como ellos comienzan ya. Y ya lo vamos a hacer el matrimonio. Nosotros tenemos un método que se llama palpando las calles, donde salimos a las calles con un termo de café y unos pocos panes, que eso no soluciona nada, pero es el encuentro más bello con esos altares que yo llamo esos templos de los seres humanos. La certeza de la presencia de Dios, pero el tema de las desigualdades, de la maldad, del empobrecimiento. Y yo todavía sueño con un mundo mejor, una sociedad mejor, un país mejor. Yo sueño que no tengamos gente en las calles. Acabamos de escuchar un mensaje de una persona muy especial. Es un invitado que tenemos hoy en nuestro programa, El Último Café con el Papa Francisco. Vamos a preguntar a una persona que conoce más al autor de ese mensaje y nos va a contar quién es el que está enviándonos esta comunicación. Como decíamos inicialmente, tenemos un invitado muy especial en esta ocasión. Nada menos que Fray Gabriel Gutiérrez Ramírez, de la Orden Franciscana, más conocido como fraiñero. Entonces, de ese testimonio de salir, que es la invitación que nos hace el Papa Francisco, y de ir a la periferia, él nos dio un ejemplo maravilloso en ese sentido. Y entonces parece que a partir de esta experiencia, de la vida, de su fallecimiento, hay algo que se hizo en la orden franciscana. Me gustaría que nuestro querido y estimado amigo Miguel Gómez nos comentara un poco sobre ese punto. Cordial saludo a nuestros queridos oyentes. Como acabamos de escuchar, tenemos un invitado aquí en el estudio. Teníamos un invitado desde el cielo, Fray Gabriel. Escuchamos la voz y tuvimos también la intervención del provincial de los franciscanos. Entonces vamos a comentar con Miguel Gómez, nuestro invitado de hoy, a raíz de la experiencia social de Fray Gabriel que están haciendo en la provincia de los franciscanos. Muy buenos días o buenas noches para todos ustedes. Un agradecimiento muy especial, especialmente a Hans y a Eduardo por la invitación que me hacen para compartir con ustedes. Yo soy Miguel Ricardo Gómez Hidalgo. En este momento soy coordinador de proyección social de la Comunidad Franciscana Provincia de la Santa Fe de Colombia. Contemos un poco acerca de Fray Gabriel, su historia. Fray Gabriel Gutiérrez Ramírez, OFM. Nació en el seno de una familia numerosa, con muchísimas necesidades. Su padre fue un vendedor informal y también en su juventud trabajó como cachivachero. Fray Gabriel recibió la ordenación presbiteral el 3 de diciembre de 1998 en Bogotá. Gabriel sigue los pasos de San Francisco de Asís, entregando su vida a los más pobres. Cumpliendo esa misión estuvo en zonas golpeadas por la pobreza, el conflicto armado y el narcotráfico, como en Guapicauca, en la costa pacífica colombiana, en Villavicencio y San Martín, en el Meta, luego de vincularse varios años en una misión en Mozambique, en el sur de África. En el 2015 regresa a Bogotá, la ciudad que lo vio nacer el 23 de agosto de 1957. Fray Gabriel falleció en la tarde del viernes 2 de abril del 2021, dejando tras de sí una obra fundada llamada Callejeros de la Misericordia, y a la luz de la fe de muchas personas. Recordemos algunas frases por Fray Gabriel a través de todos estos años, especialmente aquí en Bogotá. Jamás abandonaremos los templos humanos. Era tal vez una de las frases más dichas por Fray Gabriel en todo este proceso y en ese acompañamiento a los habitantes de calle. El lugar de un cura son las calles y los pobres. La corrupción más grande es el olvido.
Combatimos la guerra de la miseria, la guerra de la pobreza. El empobrecimiento es de las principales fuentes para enviar la gente a la calle. Y los sueños, sobre todo él nos hablaba muchísimo de sus sueños. Él decía, sueño con un mundo mejor, con una sociedad mejor, con un país mejor. Sueño que no tengamos gente en las calles, que seguramente lo escuchamos al iniciar este programa. Sueño con un ñero móvil para auxiliar a los enfermos y hambrientos durante la pandemia. Creo que fue uno de los sueños con los cuales él llegó a la muerte, ¿sí? En esos momentos de pandemia en que todavía no teníamos una vacuna, en que todavía no estábamos muy confundidos por todo este tema, él soñaba con ese famoso ñero móvil para auxiliar precisamente a los enfermos en pandemia allí en las calles. ¿Cómo le decían a Gabriel, aquí en Bogotá especialmente? Le decían la gente, el ángel de los habitantes de la calle, el ángel de los marginados, fraiñero, bautizado en las calles y se hace cercano a los más necesitados. Muchas gracias por esta reseña muy interesante que nos trae Miguel de fraiñero, de Fray Gabriel. Me llama la atención el tema de los sueños, porque recordemos que el Papa Francisco, en un libro que hemos comentado en programas anteriores, Soñemos Juntos, utiliza esa imagen de los sueños para invitarnos a imaginar cómo es construir el reino de Dios, cómo es servir a los hermanos. Me gusta mucho esa expresión de fraiñero. Bueno, Miguel, y de esta experiencia de él, ¿qué consecuencia, qué sacan adelante? ¿Cuál es la propuesta que tienen ahora por parte de la provincia para desarrollar con todos sus miembros? ¿Qué significó esa experiencia de fraiñero para la provincia? Gracias, Eduardo. La provincia franciscana de la Santa Fe de Colombia, el 2 de abril, al cumplirse este año, el 2022, el 2 de abril, al cumplirse un año del fallecimiento de Fray Gabriel, se reúnen precisamente en uno de los encuentros que están teniendo aquí en Bogotá, los famosos encuentros zonales de la provincia, y allí precisamente lanzan este centro de formación, y este centro se llamará Centro de Formación y Acción Social Fray Gabriel Gutiérrez, como les decía, conocido en Bogotá como el ángel de los habitantes de la calle. Podemos decir que uno de los sueños de Gabriel también era ese, no solamente acción, acompañar, sino también formar. Y entonces precisamente la provincia lanza este Centro de Formación y Acción Social el 2 de abril de este año. Pero ¿cuáles son esos sueños de los cuales nos habla Fray Gabriel, pero también de los cuales hace parte de la provincia de la Santa Fe de Colombia? ¿Cómo soñar este centro de formación, que de alguna forma es tal vez uno de los temas más importantes en este momento? Dicen, sueño con un centro de formación y acción social que propenda por la justicia, la paz y el cuidado de la casa común. Tal vez digamos que es uno de los temas transversales al franciscanismo. Nosotros lo conocemos como JPIC, precisamente el cuidado por la justicia, la paz y el cuidado de la casa común. ¿Qué más dicen también ellos? Sueño con un centro de formación y acción social que sea un referente a nivel nacional e internacional, como un lugar que permita articular acciones concretas y generar impacto en las comunidades. Sueño con un centro de formación y acción social que promueva la dignificación de las personas, que luche por los derechos de los más necesitados. Ese era uno de los grandes trabajos de Gabriel, dignificar al ser humano allí, el que está en las calles. Y también dice, sueño con un centro de formación y acción social que apueste por una cultura del encuentro y del diálogo fraterno. También es unirnos al Papa Francisco en esa cultura del encuentro, pero también en el diálogo fraterno, que es uno de los temas también transversales para toda la comunidad franciscana. Y también dicen nuestros hermanos, sueño con un centro de formación y acción social que transforme e integre a las comunidades. Digamos que estos son como los grandes sueños de este centro que están haciendo en la comunidad franciscana. Muy bien. Si nuestros queridos oyentes quieren recordar la figura de Fray Gabriel fraiñero, pueden buscar en internet. Hubo un programa muy hermoso de Los Informantes, más o menos hace un año, cuando fraiñero estaba en plena actividad en las calles. Lo encuentran en YouTube, la grabación de Los Informantes. El capítulo, esa sección de Los Informantes se llama justamente fraiñero. Y
De ahí hemos extractado los fragmentos de audio con los que comenzamos este programa, pero el programa es más extenso. Y si ustedes quieren, queridos oyentes, recordar la figura, el espíritu y el deseo de servir de Fray Gabriel, pues pueden buscarlo en YouTube, Los Informantes, o simplemente Frañero, y van a encontrar no solo ese programa, sino muchas notas de prensa, porque en su momento fue famosa la acción social de Fray Gabriel en las calles con los habitantes de calle precisamente. Excelente, me parece interesantísimo y muy necesario que puedan funcionar, existir, desarrollarse nuevos centros que contribuyan a formar a la población, a las comunidades, a las personas que queremos seguir a la persona de Jesús. Entonces me parece muy interesante que este centro de formación y acción social, Fray Gabriel, pues empiece a funcionar y que desarrolle sus programas. Cuéntanos, ¿cuáles son los programas? ¿Cómo piensan hacerlo? ¿Qué es lo que están proponiendo a partir de esa decisión de concretar esos sueños que tenía Fray Gabriel, tan bien expresados, tan en sintonía con el pensamiento del Papa Francisco? Muy bien, Eduardo, entonces comentarles un poquito la pregunta que nos hemos estado haciendo también en las diferentes reuniones, no solamente con los frailes, sino con los laicos, con todas las personas que trabajan con la provincia de la Santa Fe de Colombia, y es la pregunta frente a ¿qué queremos como centro, cierto? Como centro queremos formar en lo social a líderes y agentes de pastoral, y esto llamó muchísimo la atención, especialmente entre los laicos, porque ellos pensaban que solamente nacía para formar a aquellos líderes o a aquellos agentes de pastoral, pero cuando ven que está abierto también a formar a los líderes, a quienes trabajan en las comunidades, quienes trabajan en la acción comunal, a los líderes de los diferentes barrios donde ellos viven, pues llamó muchísimo la atención. Creo que es un tema básico aquí. ¿Qué más queremos? Fortalecer los procesos de participación y transformación social. Es un tema también importante para este proyecto. Consolidar la identidad franciscana. ¿Cuántas personas trabajando con la provincia y hoy quieren fortalecer esa identidad franciscana, esos pasos de seguimiento a Jesucristo a través de las huellas de nuestro hermano San Francisco de Asís? Formar en lo social a los hermanos de la provincia en formación inicial y permanente también es una petición muy especial de los frailes, que son solamente nuestros hermanos de formación inicial se formen en filosofía y teología, sino que también profundicen especialmente en todo lo que es la formación de la evangelización de lo social, doctrina social de la Iglesia. Fortalecer la dimensión social precisamente de la evangelización, esos son los temas claves transversales dentro de todo este proceso formativo. Ser generadores de conocimiento en el área social e intervención pastoral, no solamente quedarnos con esa formación, sino que la llevemos a otras personas, que la podamos compartir, que la podamos sistematizar y podamos también difundir y formar en doctrina social de la Iglesia. Digamos que ahí es un resumen un poco de lo que nosotros queremos como provincia y desde el Centro de Formación y Acción Social Fray Gabriel Gutiérrez. Me surge la inquietud, ¿eso está abierto a cualquier persona o solamente a las personas que están relacionadas de alguna manera con las obras donde está la presencia de los franciscanos? En este momento, Eduardo, vamos a empezar por la casa. Sí, creo que fue como un primer llamado, empecemos a formar los de la casa, pero a partir del año entrante va a estar el centro de formación abierto para todas las personas. Adelantemos un poco, les adelanto un poco, el 21 de este mes tendremos el lanzamiento del Centro de Fray Gabriel y el diplomado, el ABC del Pensamiento Social de la Iglesia, que estará para un grupo en la provincia, pero que el año entrante estará abierto para todos los colombianos y para todas aquellas personas que trabajan en lo social, en las parroquias o en sus comunidades. Me llama también la atención que en lo que tú nos has compartido, mencionas la labor del cuidado de la casa común, la participación, la formación de los líderes, la participación en la ciudad, en la política. Es decir, estamos aquí ante una circunstancia, un evento, una posibilidad de poner en práctica, de poner a formar, ayudar a formar a las personas. En los 4 documentos me parece que son claves, ¿no te parece, Hans? Del Papa Francisco. Estaría aquí Querida Amazonia, por ejemplo, el tema del cuidado de la casa común, Laudato Si, Fratelli Tutti, con todo el tema de la participación, del campo de la política, de la ciudadanía activa, que es tan necesaria en estos momentos en Colombia y en cualquier parte de nuestro país y del mundo, que los laicos, los cristianos, nos sintamos comprometidos a participar también en la búsqueda del bien común.
Y ya ligado porque es la dimensión social de la evangelización que mencionabas tú, Miguel. Entonces me parece que es muy interesante que tengamos ese escenario común en el cual estamos también trabajando aquí en Uniminuto. No sé qué puedes tú añadir. Pues creo que hay una sintonía muy especial de intención en lo que estamos hablando y en lo que el Papa nos invita. Entonces, este centro que se está proyectando de formación y acción social de los franciscanos en honor de Fray Gabriel, pues está articulando y recogiendo justo el pensamiento del Papa Francisco en los documentos que Eduardo acaba de mencionar, que van especificando un poco la intención del Papa Francisco en lo social, cuidado de la casa común, dimensión social de la evangelización, hermanos todos y la amistad social, y querida Amazonía, que también refuerza la Laudato Si, que es el cuidado de la casa común. ¿Y quién es más que los franciscanos? A ejemplo del fundador de San Francisco, que justo Laudato Si, el Papa se inspira en esa hermosa oración de San Francisco: alabado seas mi Señor, y empieza por la naturaleza, por el sol, alabando a Dios por la creación. Entonces pienso que hay una hermosa sintonía entre lo que Papa Francisco nos invita a través de los documentos, entre lo que alcanzó a hacer Fray Gabriel en las misiones donde estuvo y últimamente en Bogotá con los habitantes de calle, y en su honor que se va a abrir este centro de formación y acción social. Me parece muy interesante cómo se articula todo. Y creo que ese es el propósito, lo que queremos con este programa, mostrar nuestra apertura también por parte tanto de Uniminuto como de este programa, para animar otras experiencias. Y en este caso, una experiencia muy bien respaldada como tú anotas, Hans, por toda la tradición, todo el pensamiento franciscano, toda la experiencia que tiene que ver con tantos sectores en los cuales hacen presencia y de lo cual nos dio testimonio precisamente Franiero. Estar encarnado en una situación en la que muchos apenas miramos de reojo, que sabemos que está ahí, pero a veces no hacemos suficiente para contribuir a su transformación. Y el tema de la dignidad de la persona humana como un tema fundamental, que es clave también del pensamiento del Papa Francisco, el pensamiento de la hora Minuto de Dios, con el Padre Rafael García Herreros. Entonces, ahí encontramos unos puntos de coincidencia. Ojalá que se multipliquen muchas más experiencias. Eso no es competencia, es ir generando redes suficientemente amplias, dinámicas, generosas y activas que vinculen muchas personas en estos propósitos a los que nos invita el Papa Francisco. Para hacer el bien no hay competencia, es complementación, es complementariedad. Una pregunta para Miguel: ¿qué retos se enfrentará o han previsto que enfrentará el Centro de Formación y Acción Social Fray Gabriel? Muy bien, Hans. Dentro de los principales retos que va a enfrentar este Centro de Formación y Acción Social están los siguientes, que también los hemos escuchado no solamente de los estudiantes de las diferentes casas de San Bernardino, también del noviciado y otras personas que han estado reunidas con nosotros. De los principales retos, entonces, anoto los siguientes: asumir el reto de lo asistencial a corto plazo. Siempre lo asistencial estará, pero uno de los retos es que esto sea a corto plazo, que de alguna forma nosotros podamos iniciar esos procesos de transformación desde que habla la pastoral, y entonces seguramente este es uno de los retos que vamos a asumir. El reto número 2, buscar el equilibrio entre lo teórico y lo práctico. Siempre estará esa tensión entre los académicos y entre quienes están allí precisamente en las diferentes comunidades, y qué bueno que podamos enfrentar este reto que se nos va a presentar. Un tercer reto es el desaprender esquemas, formas de hacer y preconceptos para dar cabida a las posibilidades de aprender cosas nuevas. Yo creo que es un reto también que aparece en los inicios casi siempre de todos los grandes proyectos, y es que aprendamos a desaprender, ¿sí? Ese es un ejercicio bien interesante porque hay otras formas de poder hacer las cosas, y eso nos cuesta muchísimo. Y hoy, en este tiempo en que estamos viviendo de globalización y de tantos retos, pues seguramente que aparece ese.
El otro reto es no pasar de largo ante las realidades sociales que afectan a nuestro contexto nacional, ¿sí? Yo creo que recordar un poco también el texto del Evangelio, ¿cierto? Del buen samaritano. ¿Cuántos seguimos pasando de largo? Pero hoy nos está pidiendo que este reto grande es no pasemos de largo. Gabriel no pasó de largo, Gabriel se detuvo allí para auxiliar a las personas más necesitadas. Así no las conociera. Así como mucha gente dice de los habitantes de calle, es que huelen a feo, es que nos pueden contagiar, es que no, Gabriel se detuvo para abrazarlos, para estar cerca de ellos, para animarlos, pero sobre todo para buscar la dignificación de cada uno de ellos. Muy bien, qué interesante, porque vimos a Fray Gabriel en esa actitud muy franciscana, entre otras cosas, de acercarse a la gente humilde, de ayudarles a salir de su situación, la que fuera, y de colaborarles para lo que tú decías, Miguel, dignificar a las personas, porque esa situación de calle pues llevaría a muchas acciones y actitudes que no son tan humanas por parte de quien está en la calle y por parte de quienes pasamos al lado y subestimamos a las personas en su dignidad. Entonces me parece muy interesante estos retos que va a enfrentar el Centro de Formación y Acción Social. Y mirando lo que notábamos de la dignidad de la persona humana y ese proceso, sobre todo con poblaciones, con grupos que viven en condiciones tan inhumanas, tan marginadas, tan excluidas, y el reto precisamente es el tema de la inclusión. Veo que tienen el tema que nos genera inquietudes a nivel de la Iglesia. El mismo Papa Francisco nos ha invitado precisamente a notar que el tema del asistencialismo es un tema, como tú dices, inicial, necesario en muchos grupos con los que hay que trabajar. Hay que empezar por esa dimensión, por esa tarea, por esa atención a lo inmediato, y que tiene que ser seguida luego por un proceso que va a desarrollarlos en el sentido de ir avanzando hacia la promoción humana, a desarrollar las cualidades, las capacidades que tienen las personas. Porque a veces, como tú decías, hay que desaprender porque vemos solamente los defectos, las debilidades, pero no vemos las posibilidades, las fortalezas que pueden tener las personas, nuestros hermanos que se encuentran en condiciones difíciles. Y sabemos también por los procesos que están desarrollando a nivel de la promoción humana, de la organización, de lo que nos propone el Papa, que después de ese asistencialismo, esa situación de asistencia, de promoción, tenemos que encaminar a los hermanos hacia la organización, porque es en la medida en que ellos se puedan organizar, en que puedan defender sus derechos, y que a partir de un empoderamiento, de un reconocimiento de su propia dignidad y que son protagonistas de su historia, pueden llegar realmente a organizarse y avanzar en ese proceso que les va a llevar a una situación mucho más humana. Y ahí viene entonces el papel luego de estas organizaciones, de todos nuestros centros, de todos nuestros puntos de apoyo, que es la asesoría, el acompañamiento a esos grupos que van creciendo, que se van desarrollando y que se encuentran en un camino muy importante de promoción humana, de avanzar, de crecer en su dignidad, de vivir como una comunidad de hijos de Dios y con la dignidad que corresponde a esa circunstancia. Miguel, una otra pregunta. ¿Qué quiere el centro y cómo lo va a hacer el Centro Fray Gabriel? Frente a esa pregunta de cómo lo haremos, tal vez también dedicamos varias horas a reflexionar un poco sobre eso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Que tal vez a veces qué queremos de pronto lo identificamos mucho más fácil, pero cómo lo haremos siempre es algo que no es tan fácil. Sin embargo, hay muchos aportes también a este nivel. ¿Cómo lo haremos? Acompañando y animando cada uno de los procesos formativos y de acción social. Una de las cosas que decía Fray Alirio, nuestro ministro provincial, es que muchas obras y muchos procesos formativos han aparecido en nuestra provincia, pero que de pronto ha faltado acompañamiento y animar a estas personas. Entonces, una de las tareas fuertes del centro de formación va a ser acompañar y animar. No solamente que terminan su formación, que terminan su diplomado, sino que ahora con qué seguimos, ahora qué vamos a hacer con lo que aprendemos. Entonces creo que esa es una tarea bien importante que vamos a estar pendientes desde el centro. ¿Cómo lo haremos? En articulación con los procesos provinciales. Es importante también una insistencia de que estos procesos formativos, estos procesos de acción social, lo hagamos desde la provincia, desde esos procesos que se adelantan allí.
¿Cómo lo haremos? Desde la promoción de los principios y valores inspiradores de la Orden Franciscana. Tenemos un tesoro muy valioso en todos estos principios, en todas estas orientaciones, en todo lo que hizo nuestro hermano San Francisco de Asís. Entonces, dejarnos llevar por estos principios y no olvidarlos y tenerlos siempre presentes en todo momento. ¿Cómo lo haremos? Mediante la sistematización de la práctica social y pastoral. Qué bueno también que todo aquello que hagamos, que todos los resultados que podamos obtener de estos procesos formativos los podamos sistematizar, con el ánimo de que los podamos más adelante compartir, no solamente en la Orden Franciscana, sino también con otras comunidades que también están dedicadas a todos estos procesos de formar en lo social. ¿Cómo lo haremos? En un espíritu de sinodalidad. Yo creo que ese llamado del Papa Francisco a caminar juntos, también en este momento el Centro de Formación Fray Gabriel nos invita a construir juntos, a que todos construyamos, a que aportemos, a que sintamos el centro como nuestro y que de esa forma entremos en este espíritu de sinodalidad. ¿Cómo más? Aunando esfuerzos, generando redes, uniendo voluntades. Yo creo que de esta forma, Hans, lo vamos a estar poco a poco realizando y seguramente que van a aparecer otros elementos que nos harán claridad sobre cómo lo seguiremos haciendo. Importantísimo esto de sistematizar, porque es la manera como realmente las organizaciones, las personas, los grupos, las comunidades vamos aprendiendo. Si desde el comienzo vamos registrando el proceso que vamos adelantando, nos vamos proponiendo, podemos entonces, yo creo que tener dos cosas que son claves en este momento, en esa perspectiva que tú anotabas de desaprender para aprender nuevas cosas. Y es que en la medida en que nos empeñemos en experiencias nuevas, de alguna manera diferentes, que muestren un poco y que respondan a los desafíos y a las posibilidades que se nos brindan hoy con las tecnologías de comunicación, con los procesos de formación, con el conocimiento de experiencias, poder entonces buscar caminos nuevos y poder aprender haciendo. Creo que el tema hoy es ese, no tener temor a equivocarnos, pero sí la importancia de poder concentrarnos en desarrollar experiencias, caminos nuevos. Hoy no podemos pensar como pensábamos hace 20 años. Hoy los jóvenes, por ejemplo, tienen otros puntos de referencia que es necesario reconocer y es necesario integrar en cualquier proceso de formación. Entonces me parece muy importante eso que están proponiendo de la sistematización, de innovar, de buscar caminos nuevos para experiencias nuevas. Y qué bueno todos estos sueños, todas estas intenciones que ojalá en honor de Fray Gabriel se puedan cristalizar, porque realmente hay necesidad de formación en lo social, porque no solamente hace falta la buena voluntad, sino se necesita formación, se necesita saber cómo hacer las cosas. En otros tiempos la pastoral se alimentaba de la buena voluntad de la gente, del voluntariado, por decirlo así, y era suficiente, pero en este tiempo en que la gente se especializa en muchas cosas, pues qué bueno aprender a hacer bien las cosas. Y entonces me parece a mí que esta intención del Centro de Formación y Acción Social, pues como decimos en el lenguaje coloquial, pinta muy bien. Dios quiera que desde el cielo Fray Gabriel también haga su fuercita para que este Centro de Formación y Acción Social comience muy bien con todo esto que han pensado, planeado, con los retos a los que se enfrentarán, con los sueños que han tenido, y entonces se pueda eso llevar a la práctica y se puedan cristalizar esos sueños. Entiendo que en algún momento Fray Gabriel estuvo en el Consejo de Bogotá, entonces Miguel nos va a comentar algunos pasajes de la intervención de Fray Gabriel en el Consejo de Bogotá, que son ideas y pensamientos nacidos de su experiencia, de su interacción con los habitantes de la calle, viendo sus necesidades concretas. Dentro de los procesos que desarrollaba Gabriel, creo que uno que era muy importante para él era el de la incidencia política también, o sea, cómo buscar espacios y cómo generar comunicación con quienes toman las decisiones, especialmente en Bogotá. Y él visita el Consejo. Quisiera compartir algunos apartes de esa intervención de Fray Gabriel en el Consejo de Bogotá.
Decías así, Fray Gabriel, en aquel momento, dice, yo creo, hay mucho estigma frente a estas poblaciones, hablando precisamente de los habitantes de calle. Los ciudadanos o habitantes de calle son víctimas del conflicto y violencia en Colombia. Son víctimas también del empobrecimiento que lleva a este país. Son víctimas también de las organizaciones que marginan y que instrumentalizan a estas poblaciones. Entonces, la sociedad debe cambiar un poco su mentalidad sobre estos empobrecidos que deambulan por las calles. Los proyectos sociales deben ser pensados para esta ciudadanía, no solamente como un lugar donde duerman o donde coman. Necesitan empleo, necesitan acompañamiento los que están enfermos, acompañamiento para aquellos que consumen sustancias psicoactivas. O en otra parte también de esta intervención dice lo siguiente: si hay alguien empobrecido en este país, es alguien que carga un costal al hombro, reciclando todo el día, durmiendo en las calles. ¿Por qué no crear entonces centros que acompañen todo el proceso de consumo de sustancias? No tenemos en Bogotá una sala de consumo controlado. A muchas de estas poblaciones les acompañan en la represión, les mandan el SMAT, les aplicamos el código de policía, pero no hay un acompañamiento humano y racional. Estamos hablando de poblaciones desfavorecidas, que tienen que ver con la estructura de la pobreza de este país y que por lo tanto tenemos que ofrecerles soluciones sociales, políticas, para que ellos realmente sean incluidos como ciudadanos con derechos. Vengan a conocer a Bogotá subterránea, era un llamado de Fray Gabriel. ¿Cuántos de ustedes se han metido a los caños o donde viven los habitantes de calle? Caminen, conozcan. Vamos juntos a conocer y con ellos a planear una política pública para que a través de la integración social podamos liberar a estas personas de tantas fuerzas oscuras que las mantienen sumidos en las calles. Comprométanse con los pobres. Vamos a las calles, señores concejales. Vamos a las calles para que ustedes puedan comprender y entender que ahí no tenemos delincuentes o solamente consumidores de drogas, sino que tenemos seres humanos en estado de indefección y que necesitan, como ustedes, tienen una oportunidad para ser incluidos como verdaderos ciudadanos en este país. Son algunos apartes de esa intervención de Fray Gabriel en el Consejo de Bogotá, Hans. Importantísimo el tema de la incidencia, que tiene que ver con la cuestión precisamente de lo político. La incidencia nos permite que haya políticas públicas. Lo hemos visto como otros grupos sociales en nuestra sociedad colombiana, precisamente a través de la incidencia, han logrado tener en este momento reconocimiento, ser tomados en cuenta para puestos públicos. Entonces estoy hablando de la comunidad LGBTI, por ejemplo, cómo ha tenido una labor, una incidencia política muy significativa, y eso es lo que hace falta precisamente para el trabajo con las comunidades, con las personas que viven en la calle, que es una realidad muy particular, que tiene también características específicas y que no se resuelven, como anotaba muy bien, con fuerza, con separación, con exclusión, sino que requieren un reconocimiento de la dignidad de esas personas y una posibilidad de integrarlas realmente a la sociedad a través de las políticas públicas. Yo vi en el programa de los informantes sobre Frañero, en su momento vi el programa y lo volví a ver hace unos días con ocasión de este programa que estamos planteando. Y él también se quejaba de que cuando, por ejemplo, intervinieron el Bronx, simplemente empezaron a desocupar casas, a tumbar inmuebles, pero no hicieron una labor social de reubicar a estas personas. Simplemente las personas se movieron de allí, se ubicaron donde pudieron, en el San Bernardo, en otros lugares, en el Caño de la Cesta. Fray Gabriel se quejaba de eso, que no había habido propiamente una acción social de reubicación de estas personas, sino simplemente la alcaldía de Bogotá se dedicó a demoler estos lugares deteriorados y no se fijó mucho en las personas. Entonces empezaron a deambular por varios sectores cercanos al Bronx que quisieron las autoridades recuperar esa zona, pero sin embargo
las personas empezaron a dispersarse por muchos lugares y se fueron otra vez concentrando en otros sitios. Me acuerdo de haber visto en el programa que Fray Gabriel pues anotaba eso, que simplemente habían querido quitar el Bronx de allí o eliminar, digamos, las circunstancias que hacían que se volviera un sector peligroso de expendio de microtráfico, etcétera, de habitantes de calle, pero no hicieron mayor cosas por las personas. Simplemente pareciera que fuera una acción urbanística nomás, sin contar con las personas que habitaban en el Bronx y que luego de la intervención del Bronx se dispersaron por muchos lugares aledaños a ese sitio. Entonces me acuerdo que esa era también una queja de Fray Gabriel. El Papa Francisco creo que nos da un ejemplo con los mismos habitantes de la calle que están por ahí, por Roma, por el Vaticano, cómo él ha establecido centros de atención, programas de ayuda, donde hay una acogida, donde se toman en cuenta a ellos como personas, donde se busca realmente que sean reconocidos y sean aceptados, que encuentren las condiciones que les permitan a ellos superar la situación lamentable en la que se encuentran. Y esto surge realmente es de algo que nos insiste mucho el Papa Francisco, es que el encuentro personal con Jesucristo es clave para poder adelantar esta situación. Eso lo vivió Frañero. Entonces, ese encuentro personal con Jesucristo que nos hace reconocer en el hermano, por dura que sea la situación, por maloliente que sea su situación, por, como decía el Papa en algún momento, por más que nos generen cierta incomodidad, ahí está Jesús. Y entonces, como decía tal vez en algún convento, una anécdota por ahí que se cuenta de qué pasaba cuando esa vida del convento era tan complicada. Entonces el general, el superior de la casa, dijo que había tenido un sueño y que el sueño le decía que ahí estaba presente Jesús, pero no saben quién era. Entonces empezó a cambiar la vida porque cada uno respetaba, si será este o estará en aquel. Entonces esa es la idea, reconocer que Jesús está ahí. Se nos olvida con frecuencia aquello de Mateo 25, porque tuve hambre y me diste de comer, ya sabemos qué más sigue ahora. Entonces hay todo un planteamiento, toda una reflexión, toda una orientación fundamental para un cristiano, y por eso nos toca hacer la presencia en los ámbitos como el Consejo de Bogotá, como las asambleas departamentales, con el mismo Senado, para que las necesidades, las situaciones de personas como nuestros hermanos, los habitantes de la calle, sean tomadas en cuenta y se conviertan en programas de acción, animados por una política pública, porque es el mecanismo que se utiliza en este estado y en los estados en general para adelantar programas en beneficio de un grupo poblacional. Entonces, es una invitación muy interesante ese testimonio de Frañero en el Consejo. Ahí vamos a sacar muchas consecuencias interesantes para nuestros programas. También me llamó la atención en el video de los informantes esa metodología que comentaba y que escuchamos al comienzo del programa, salir con un termo y un pan, acercarse a la gente y ofrecerles esta bebida caliente para las madrugadas frías de nuestra ciudad y un pan para mitigar un poquito el hambre y empezar a conversar, empezar a interactuar para ver qué necesitan, en qué se les puede ayudar. Y él contaba que esa metodología les ha servido muchísimo como para romper el hielo, para acercarse a las personas, porque también los habitantes de calle están prevenidos con mucha gente porque no saben qué intención llevan algunas personas al acercarse a ellos. Pues hay mucha gente también que, a Dios gracias, ayuda, les lleva alimentos también en muchos lugares, pero esta metodología de Fray Gabriel o Frañero, él la contaba y contaba pues que surtía efecto, que era una manera de entrar con ellos. Lo conocían a él. Si ustedes ven ese video, que es muy hermoso, cómo los trataba muy fraternalmente, siempre preguntando por sus necesidades, tanto de salud como de trabajo, como de familia, muy cercano Fray Gabriel con estas personas
habitantes de calle, que él conocía a cada quien por su nombre, las trataba dignificándolas como seres humanos, sin mostrar ningún desprecio ni ninguna aversión, ninguna incomodidad de pronto por los aromas que pudiera apreciar, sino muy con el corazón abierto. Y me parece a mí que eso también hizo que las personas entraran con él, se abrieran y vieran en él una persona que los quería ayudar de manera auténtica, de manera sincera. El único interés es que tratarlos como seres humanos. Y viendo esa actitud me acuerdo de ese episodio de San Francisco con el leproso, que es admirable en la vida de San Francisco. Como en la época pues todo el mundo le tenía susto a los leprosos porque estaban convencidos que se podían contagiar, y sin embargo San Francisco se acerca, lo abraza. Yo creo que ese fue un impacto tremendo para este leproso que estaba excluido de la sociedad, porque así era la cultura en su momento, y creo que fue un gran consuelo recibir ese interés de San Francisco, esa cercanía, ese contar con él como un ser humano. Entonces me parece a mí que eso fue lo que intentó hacer Fray Gabriel. Entonces, Miguel, yo creo que hay un reto muy grande también de cómo poner en práctica ese testimonio, cómo hacer continuidad con esa obra, con esa acción que desarrolló Fray Gabriel con esta población. Seguramente también sabemos que hay muchos otros sectores en Colombia que requieren también atención porque se encuentran en condiciones de marginación. ¿Cómo han pensado que se podría llevar adelante esa labor, ese testimonio, esa presencia en estos sectores olvidados? Una de las cosas que Fray Gabriel tenía muy claro, y que tal vez es uno de los llamados del Señor Jesús, pero también del Papa Francisco, y es a callejear la fe. Creo que lo hemos escuchado muchísimas veces en muchas intervenciones del Papa, y él acepta ese llamado de callejear la fe. Y es así que en muchos de estos momentos Fray Gabriel estuvo acompañado inclusive por el señor arzobispo de Bogotá, que ustedes seguramente también lo pudieron ver allí, yendo a acompañar a estas personas. Desde muy temprano, 4 de la mañana, ya están en ese ejercicio de callejear la fe, de acompañar, no solamente de llevar un café y un pan, sino también de llevar el evangelio, también de llevar la palabra de Dios. Creo que ese es uno de los temas fundamentales que el centro de formación tendrá que seguir llevando adelante, callejeando la fe. Seguramente que ahí estaremos también. Y otro tema también fundamental es, Fray Gabriel me comentaba días antes de su hospitalización, que tuvo la oportunidad y la posibilidad de hablar casi 2 horas por teléfono, además de la preocupación que él tenía de sistematizar sus estudios y todo lo que venía haciendo, un trabajo, una monografía sobre este trabajo que él venía desarrollando. También me contaba cosas especiales. Decía, yo por lo menos me inventé un proyecto que se llamó Cambiar Pipa por Vida, ¿sí? Y a eso se unió la Alcaldía Mayor de Bogotá, y es precisamente que logró sacar a 2 o 3 personas del mundo del consumo, ¿sí? Ya con un acompañamiento especial, con un acompañamiento de especialistas. Pero creo que ese es otro de los retos también que vienen para nosotros. Y claro, la formación de aquí en adelante viene con el ABC de la doctrina social de la Iglesia o el pensamiento social de la Iglesia, pero seguramente que vienen temas importantísimos como la ecología integral, que es un tema fundamental para nosotros, la construcción de paz, que es un tema también y es la bandera de los franciscanos también en nuestro país y en el mundo. Y seguramente que otros temas de importancia, como lo decíamos ya, el tema de la incidencia política, también la formación de ciudadanos, porque Gabriel insistía muchísimo en eso. Necesitamos formar también a los ciudadanos para que también puedan entrar en todos estos procesos sociales que a veces de pronto no entendemos. Diríamos que ahí están como todos los temas básicos, como les decimos o les cuento, estamos arrancando este centro con el apoyo de muchas personas, la familia franciscana, el Cevitepal, según el CELAN también con nosotros, el Consejo Episcopal Latinoamericano, para avalarnos también todos estos estudios, y todo ello en convenio con la Universidad de San Buenaventura en Colombia, que es una de las universidades franciscanas que presta un servicio formativo a todo el país y que hoy se une con nosotros bajo este convenio para ayudar precisamente a las personas más necesitadas en todo nuestro país. Infortunadamente se nos termina el tiempo. Quisiéramos seguir conversando porque el tema está muy interesante
y también recordando a Fray Gabriel. Pero infortunadamente pues el tiempo en la radio está medido. Recuerden que este es un programa realizado por el Centro Rafael García Herreros de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad. Hoy agradecemos a Miguel Gómez en nombre de la provincia franciscana que nos vino a presentar el centro. Agradecemos al provincial, a Fray Alirio, y los esperamos la próxima semana, queridos oyentes, en su programa, El Último Café con el Papa Francisco. Mil gracias. Soy Fray José Alirio Urbina Rodríguez, ministro provincial, provincia franciscana de la Santa Fe. Muchas gracias a todos por su cercanía fraterna. Gracias a todos por seguir adelante en el camino del Señor. Y a mis hermanos de comunidad, gracias por llevar a cabo el proyecto de ser franciscanos en el mundo de hoy. Y este es el ejemplo que nos dejó Fray Gabriel Gutiérrez Ramírez, Reñero, viejo Gabo, hermano de nuestra provincia que hace 2 años murió a causa del COVID. Nuestro querido hermano Gabriel, o Gabo, o Gabriel, fue un hombre que le dio todo a la provincia y a la orden. Estuvo en Guapi trabajando por la población afro, por aquellos sencillos, pobres, pequeños, y dio lo mejor de sí a través de la Fundación Fundamor, donde él estuvo al frente, dando lo mejor de sí en este proyecto de construir, de ser solidario con el pobre. Después estuve en África, donde también con los amigos, hermanos de la fe de las provincia ya de África, dio lo mejor, colaborando y construyendo una iglesia de hermanos menores. Su entrega, su ejercicio siempre fue donación y entrega a los hermanos. Por eso es bien recordado Gabriel en el África, en esta parte donde él dio lo mejor de sí. En el África también él construyó proyectos. En el África también dio lo mejor de sí para ser un hermano menor entre los pobres y necesitados. Volvió a la provincia, dio lo mejor de sí. Provincia aquí en Colombia, provincia de la Santa Fe, continuó con su legado con los hermanos de la calle, habitantes de la calle, hermanos que padecían hambre, padecían frío, y dio lo mejor de sí con la Fundación Callejeros de la Misericordia. Gabriel es recordado por su espíritu fraterno, cercano, con el sencillo, con el pobre, con el hermano de la calle que padecía hambre, tenía sed, le faltaba abrigo. Por eso se entregó con una manera desinteresada por ellos. Por eso hoy nosotros queremos recordar a Gabriel al ser presente su legado como hermano menor en la provincia. Gabriel nos invitó siempre con su sencillez, con su manera fraterna de ser solidario, de construir lazos fraternos entre todos, con los más cercanos, los más sencillos. Y por eso queremos hoy nuestra escuela de formación Fray Gabriel Gutiérrez Ramírez, que lleve el nombre para que él nos esté recordando desde el cielo esa entrega generosa y amorosa a los hermanos, a aquellos que necesitan. Por eso el Centro de Formación Franciscano Fray Gabriel Gutiérrez quiere fortalecer los vínculos de la formación para la acción social, formarnos desde la iglesia, con el espíritu franciscano y ser hermanos entre los hermanos menores. Yo por eso quiero agradecerles a todos ustedes que nos ayuden a construir esta experiencia de la escuela de formación con el espíritu franciscano y con el testimonio de un hermano, Reñero, Fray Gabriel, Fray Gabo, Fray Gabriel Gutiérrez Ramírez. Hermano que queremos y apreciamos y hermano que recordamos desde ahora, desde aquí, y por eso queremos que la escuela esté animada siempre desde el cielo por nuestro querido hermano Fray Gabriel. Muchas gracias, que Dios los bendiga a todos, seguimos unidos en el Señor. Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.